puede ver aquí en el diagrama. Y si dividimos entonces esta altura de 7.5 entre la menor dimensión de la nave, que en nuestro caso es 60, de las dos dimensiones de 80 y 60, la menor es 60, nos da un valor de 0.125, por lo cual es menor a 5, por lo que caemos entonces con las condiciones que nos pide este tipo de estructura para la acción ante la respuesta al viento, y inclusive también en los ejemplos de ese tipo de estructuras están naves industriales. Entonces, en nuestra clasificación según la respuesta a la acción del viento, de las 4 tipos de estructuras, está bien que tengamos el tipo 1. Ok, ahora podríamos hacer uso de esta tabla del manual, que es la tabla 6.2, donde vienen las principales ciudades de nuestro país y vienen la altura metros sobre el nivel del mar y la temperatura media anual. Entonces, nuestro ejemplo se va a localizar en San Luis Potosí. Los metros sobre el nivel del mar van a ser 1877 y la temperatura 17.6. De manera que aquí en metros sobre el nivel del mar voy a colocar 1877 y en temperatura media anual 17.6. El factor de amortiguamiento le voy a poner una estructura común con un 5% de amortiguamiento. En el caso del periodo, recordar que en algunos casos creo que inclusive los cumplimos, no es necesario calcular el periodo, pero sí es un dato que pide el programa. Ahorita vamos a suponerlo, vamos a pensar que el periodo fundamental es 0.15 y el otro 0.10. Aquí lo que podrían hacer es, ustedes adicionalmente a este programa tendrían a lo mejor ya la estructura en un programa de cálculo, TAP, SAP, etcétera, donde ustedes podrían hacer su análisis modal, y el primer modo que les dé la estructura es el que colocan aquí, y el segundo modo, bueno, va en la dirección. Por ejemplo, el primer modo en esta dirección es el que colocarían en esta posición, y el primer modo en esta otra dirección es el que colocarían en esta posición. Si su estructura es más flexible en esta dirección, que le llamamos 90, posiblemente este periodo sea más grande que el primero. Es decir, que no siempre están en el orden, sino simplemente más bien van en la dirección que corresponde. Ahorita, para cuestiones del cálculo estático, no tiene ninguna repercusión este dato, pero bueno, ahorita el programa lo pide. Ahora, categoría del terreno según su rugosidad. Ustedes pueden bueno, si ustedes conocen el lugar, han visitado el lugar donde van a hacer su construcción, les es fácil ubicar qué tipo de terreno hay, pero ya con la ayuda, por ejemplo, de Google Maps, de Google Earth, ustedes podrían a lo mejor dar una vista 3D y ubicar más o menos en qué tipo de terreno están. Aquí en este ejemplo, me coloqué mi estructura en esta posición, y como pueden ver, bueno, se ve una parte como una parte suburbana con pequeñas edificaciones, dando un recorrido por la zona. Más o menos las alturas de las casas son moderadas. Entonces, en este caso estoy proponiendo
el tipo 3, un terreno cubierto por numerosas obstrucciones estrechamente espaciadas y al cual le correspondería un factor, como mi estructura es menor a 10 metros, el factor de exposición es igual a C y sería 0.881. En nuestro caso del programa es simplemente escoger qué tipo de categoría es el terreno, entonces hay que escoger tipo 3. Entonces el programa lo que va a tomar es el 0.881 de esta fórmula. Hasta ahorita ahí, por ejemplo, tengo ubicado aquí mi edificación con un factor de exposición igual para todas las posiciones. El factor de topografía va a ser igual a 1. Aquí el factor de topografía pongan 1 como valor de factor de topografía. Esto se debe a que vamos a tomar en cuenta que para el factor de 1 es un terreno prácticamente plano, un campo abierto, ausencia de cambios topográficos importantes, es decir, nuestra estructura no está ni en un promontorio ni en un terraplén. Ahorita en esta suposición, ahorita les voy a comentar más adelante cómo podemos tomar en cuenta otros tipos de factores en nuestro modelo. Entonces pongan 1 como factor de topografía. Entonces, ya teniendo el factor de exposición más el factor de topografía, nos falta tomar en cuenta la velocidad regional. Para eso entonces, ya teniendo todos estos pasos, el programa ya me pone una palomita en información general y con esta flecha en verde me permite seguir a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa me permite escoger una velocidad regional. En este caso, yo puedo proponer una latitud y una longitud directamente e introducirla como un valor numérico, o otra opción es en ciudad escoger San Luis Potosí. Aquí nos da la opción de si queremos la velocidad en kilómetros por hora o en metros sobre segundo. Vamos a dejar la opción de kilómetros por hora y tenemos que especificar cuál va a ser el periodo de retorno del mapa que queremos utilizar. Vamos a utilizar un periodo de retorno de 50 años, recordando por qué vamos a utilizar, recordando que hay dos opciones. Pueden ustedes utilizar mapas de velocidades óptimos o mapas de velocidades regionales. En este caso nos vamos a ir por la opción de velocidades regionales y como es una estructura del grupo B, que es nave industrial, nos corresponde la de 50 años. Entonces, por esa razón hay que especificar aquí el periodo de retorno de 50 años y una vez que se toma en cuenta, se aprieta aquí el botón de determinar velocidad y el programa trae automáticamente la velocidad correspondiente a ese lugar. Ustedes de manera alterna, existe también esta tabla en el manual que igual vienen las principales ciudades del país, viene sus periodos para cada uno de los periodos de retorno y para los Q5 y Q15 la velocidad que le corresponde. Se fijan, este 140 precisamente es el que el programa de forma automática nos puso. Si por alguna razón ustedes cambian a 10 años, no se cambia de forma automática la velocidad, tiene que poner determinar velocidad para que ésta haga caso a este cambio. Y entonces ya regresarían ahora a esta de 130. Esto nada más es comentario, por si alguno lo hizo de esta forma, tienen que apretar determinar velocidad para que tenga efecto el cambio. Aquí
También, si ustedes quisieran, en lugar de utilizar periodo de retorno fijo, velocidades óptimas, simplemente cambian de periodo de retorno fijo a velocidad óptima, y entonces ya pueden escoger entre Q5 y Q15. Vamos al siguiente paso. En el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es configurar nuestros elementos en el muro 1 al 4. El muro 1 y nos pide en este caso el ancho del área tributaria, esta A. Entonces, como primer paso hay que decir cuántos elementos primarios tenemos. Recordar, por ejemplo, que el muro al que le llaman muro 1, nosotros es el muro, por ejemplo, el muro C, y tenemos 11 ejes. Entonces aquí pueden ir colocando hasta llegar al 11, de manera que se les va a abrir estos 11 elementos. Ahora vamos a irnos a nuestro cálculo de áreas entre el C y el D. Recordar que, por ejemplo, el eje 1 tiene un área de 24. Entonces, aquí el ancho es 8 metros. Son los 8 que tenemos aquí, perdón, acá. Y el área es de 24. Están equidistantes todos nuestros elementos. El área que le corresponde al eje 2 es 48. Así prácticamente es 48 prácticamente para todos los ejes, menos el último que vuelve a ser 24. Entonces, por favor, aquí coloquen 8, 48. Es fácil si, por ejemplo, en el caso de los anchos, con el mouse se ayudan para ir desplazándose de ejes, y aquí sí me parece que con un enter, ¿no? También ayúdense, si no, del mouse. Ahora, aunque lleguen al última área, ustedes podrían pasarse al siguiente muro, pero si se fijan, bueno, en este caso sí lo hizo. Hay veces que, por ejemplo, si estoy por acá y me paso al otro muro, no me pone la flechita. Lo que quiero decirles es que cuando lleguen al último muro, aprieten un enter para que el programa les dé la flechita aquí y puedan pasar al siguiente. Un comentario antes. Recordar lo que habíamos dicho. Los muros pueden tener varias condiciones. Uno son muros impermeables. Acuérdense, en este caso la impermeabilidad tiene que ver con si tienen algún área que pueda estar expuesta a que pueda entrar áreas, presiones interiores en él. En este caso no. En este muro 1 estamos suponiendo que no hay ninguna abertura en ninguna posición. Entonces nuestro muro es impermeable. ¿Sí? No, aquí digamos aquí el área la distancia es 8, es un ancho que es fijo. Te fijas aquí, el ancho son fijos. Lo que sí cambia es el área tributaria. Por ejemplo, esta área tributaria precisamente es diferente a todas las demás. Si tú haces un cálculo de área dividiendo entre el eje 1 y el eje 2 con esta línea verde auxiliar, y tú calcularas el área correspondiente, te da 24. Precisamente es la mitad de lo que tienen los otros elementos. Por eso es que los elementos extremos solo tienen un área tributaria de la mitad de lo que tienen los demás. No, pero se refiere que si suma, por ejemplo, los 11 que miden 8 da 88 y el muro mide 80.
Sí. No debe ser el ancho de 4 metros ahí. Ok, sí, posiblemente. El ancho de 4 metros primero y sí, en la distancia inicial. Sí, si no da. 4 metros ya No, pero por ejemplo aquí tenemos esta distancia, son 11 ejes, pero espacios solo son 10. O sea, si se fijan es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 el de arriba, y por eso suman los 80 metros. O sea, como ejes sí tenemos 11 ejes, pero las distancias son solo 10 espacios, por eso nos da los 80.